Buenas noches, Álida, bendiciones. Bien, estamos dando inicio a esta nuestra última, en esta es nuestra última reunión de este laboratorio y algo que me caracteriza o que también me causa gracia es que siempre digo, esto es lo último. Siempre creo que Luz ha estado aquí desde hace 4 años y dice, ya se terminó, ya no va a haber más. Y el Señor de por A, por B, por C, por D, nos impulsa de nuevo. Y hemos tenido una temporada muy fuerte de hablar de sanidad, de identidad, de paternidad, de la adopción. Hemos estado hablando mucho acerca de esto. Yo mismo decía, Señor, ya basta, quiero hablar de otra cosa. Y era como que el Señor no me dejaba. Y de hecho he escrito algunos documentos que me he pasado todo este año escribiendo. He generado cerca de 8 libros durante este año que no están escritos todavía, no están producidos, pero ya están terminados. Uno de ellos se llama El Trinomio del Amor Perfecto. Cuando salga se lo voy a recomendar. Es un libro muy fuerte. Mi esposa y yo lo estamos leyendo y Dios nos habla acerca de esa revelación de lo que es la composición del amor y qué pasa cuando una parte del amor, de lo que llamamos amor, hace falta, cómo se distorsiona la realidad. También escribí un libro llamado Honor y Servicio. Quienes no leyeron el mensaje que se envió en el WhatsApp, ahí dice, solicíteme el libro Honor y Servicio y se lo mando sin costo. Me pareció tan raro que o nadie leyó el mensaje o nadie le interesó el libro gratis. Entonces, como a nadie le interesó gratis, me pueden mandar una ofrenda de $10 y yo se lo mando con todo gusto. Porque ya que no lo querían gratis, ahora va a ser pagado. ¿Qué le parece? Entonces, creo que está aplaudiendo Glenda porque Glenda lo tiene. Gilberto Palma se puso a llorar, seguramente no leyó el mensaje. En el mensaje hablábamos acerca de todo, de este cierre. Entonces, la mayoría de la gente cuando mira un mensaje largo, lee el inicio y lee el final. Y no lee la parte de en medio. Ahí estaba explicando que también hicimos una reedición del primer libro que yo escribí hace más de 15 años, de La Voz de Dios. Ese fue el primer libro que Adolfo lo conoce. Ahora está reeditado, ampliado, conceptos renovados, que ha sido un proceso enorme en estos 2016, 2015, 2016, 2026, 10, 12 años tiene este libro. Así que si usted tiene acceso al Amazon Kindle, descárguelo. Si tiene acceso a comprarlo en Amazon, cómprelo en Amazon. Me deja un review que me ayuda mucho los reviews en Amazon y lea ese libro. En base a ese libro, Va a estar en carpeta. también está en papel. Ya en Amazon Estados Unidos ya está listo. Muy pronto estará en Amazon en México. Para estos próximos días ya va a estar listo en Amazon México. Entonces, en base a este libro, Voz de Dios, en unas semanas vamos a iniciar lo que es el laboratorio profético. Después de 2 años, de año y medio, 2 años, hablando de sanidad, de límites, vamos a comenzar un laboratorio profético. La intencionalidad es que podamos ser entrenados en escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es nuestra herencia como hijos. La voz de Dios es nuestra herencia como hijos y tenemos que entender cómo Dios habla, qué Dios dice, cómo lo dice, cuáles son los términos de la voz. Y eso nos da la esencia de lo profético. Y quizás más adelante podremos estar hablando de laboratorios proféticos y apostólicos. Porque también escribí un libro que está ahí, se llama El Profeta Completo, que abarca todo hasta donde yo sé hoy de lo que es el movimiento profético. Así que son cosas que han estado germinando en mi espíritu, que todavía no han salido a la luz, pero están ahí para compartirlas. Así que
esté pendiente de lo que estaremos haciendo. Ya iniciamos también con la iglesia en línea. Los lunes hemos tenido tiempos extraordinarios y la intencionalidad de la iglesia es podernos reproducir y poder, yo quiero ver una iglesia en Ocala, Florida. Yo quiero ver una iglesia, bueno, ya el pastor Adolfo tiene iglesias en Nicaragua, está trabajando en Honduras, en España, y ha sido una semilla que hemos trabajado a lo largo de los años. Está la profeta Nadir en Guadalajara, aquí está Gilberto Yavi en Mérida. Entonces queremos empezar a reproducir porque la intencionalidad a corto plazo es una compañía profética con gente sana. Yo me sorprendo cuánto movimiento profético insano hay. Insano. Entonces por eso quiero iniciar este tipo de cosas que han estado en mi corazón y ahora pues con mi esposa trabajando mano a mano con Familias en la Brecha. Les recomiendo que vean videos, están en YouTube, están en Facebook también. Alguien escribió un testimonio y decía, si no hubiera sabido esto hace algunos años, no tendría la familia que tengo hoy. Entonces, estamos tocando temas muy profundos de relación al diseño de Dios como familia. Y algo que hemos entendido es que la iglesia no puede conquistar ciudades si no conquista familias. Cuando conquistamos familias, tendremos la habilidad de conquistar ciudades. Porque quienes van a sostener las ciudades son las familias. Familias apostólicas, familias con entendimiento profético, familias con entendimiento. No va a ser un apóstol, no va a ser un líder, va a ser una iglesia. Y la iglesia está formada por familias e individuos sanos. Y Jesús dijo de esta manera, una nación dividida no prevalece, una ciudad dividida no prevalece, una casa dividida no prevalece. Entonces el principio elemental para una nación es la ciudad y el principio elemental de una ciudad es la familia. Entonces necesitamos volver a esos principios de unidad familiar, de restauración y entender la iglesia por naturaleza es apostólica. Lo apostólico, lo profético no es exclusivo de la iglesia, es exclusivo de la familia, es inclusivo, perdón, de la familia. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del límite correcto en lo que es el llamado apostólico de paternidad. Porque hay mucho que se habla de la paternidad, hay mucho que se dice de la paternidad, pero necesitamos aprender a establecer límites sanos de lo que es la paternidad, cómo funciona la paternidad, qué es la paternidad. Entonces vamos a hablar acerca del límite correcto de la paternidad, porque la intención de un padre es que su hijo pueda estar de pie delante de Dios sin necesitarlo a él. O sea, la intencionalidad de un padre es desarrollar hijos maduros que puedan pararse delante de Dios y cumplir tu función como padres. O sea, uno de los versículos más determinantes para mí en esto es el versículo en el Salmo 127, que dice que los hijos son como flechas que están en el aljaba. Entonces, cuando uno lanza a sus hijos, ya están listos, maduros, preparados para presentarse delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de paternidad apostólica, hay algo que yo he visto a lo largo de los años, y es que padres inseguros quieren generar copias, quieren que se repitan gestos, formas de hablar, que repitamos palabras. Y entonces cuando alguien dice o actúa igual que el padre dice, tú sí tienes mi ADN. Y lo que estamos generando son copias. Ahora, cuando yo creo una copia, yo borré la medida de Cristo y lo que estoy estableciendo es la medida del hombre. Y cuando se establece la medida del hombre, eso es orfandad y es religiosidad. Yo cuento una historia de una persona allí en México, aquí en Villahermosa, Tabasco.
que él entró bajo cobertura de un pastor muy famoso. Y el pastor muy famoso tiene un tic nervioso que mueve la cara. Y entonces al día siguiente que el pastor en Villahermosa, Tabasco, entró bajo cobertura, milagrosamente ahí también apareció un tic. Y él quedó sugestionado de que eso era la verdadera paternidad apostólica. Copias. Quiero que usted diga conmigo hoy, yo no soy una copia, soy original, soy verdadero, porque mi medida es Cristo. Entonces, esa es una que al igual, y esto lo aplicamos como padres espirituales, lo aplicamos como padres de hijos verdaderos, hijos en nuestra casa, madres, padres, no queremos copias. Cuando un padre quiere ser copia y él es el reflejo de lo que su hijo debe ser, es porque hay una medida de falta de sanidad. Padres que proyectan su dolor, padres que proyectan su temor, padres que proyectan su inseguridad en su hijo y quieren que el hijo sea lo que él no pudo ser, porque queremos copias. Pero Dios nos ha llamado a ser originales. El Espíritu de Dios nos hace libres para que podamos ser yo, para que Nadir pueda ser Nadir, para que Adolfo pueda ser Adolfo, no una copia de lo que la familia pensó que debemos ser. Yo soy llamado a ser y ser lo que Dios dijo. Yo no soy una copia y me resisto a ser una copia. Otra de las características de la paternidad espiritual sana es que no provoca dependencia. No está pegado. Papá, puedo hacer esto. Papá, puedo hacer. Entendemos el principio de la delegación apostólica. A mí me llamó la atención algo bien curioso. Voy a aprovechar que está Adolfo aquí. Yo vi en un reel, en un video, una historia, que Adolfo y Araceli iban de viaje. Y dije yo, qué barbaridad. Y yo ni cuenta me doy. Eso yo lo pensé. Dije, qué barbaridad. Y yo ni cuenta me doy. No por control, no porque, bueno, Adolfo me conoce por más de 15 años, sí, pero por establecer una comisión apostólica. Y en ese momento que yo lo pensé, me entró una llamada del pastor y profeta Adolfo, me dijo, apóstol Gerardo, estamos aquí, estamos para salir, vamos a Nicaragua, vamos a Honduras, vamos a hacer esto. Y comenzamos a orar. Y tuvimos un tiempo para delegación apostólica, y creo que él pudo ver la palabra que se desató, la activación que se desató, la respuesta que se desató, los milagros que ellos vieron en Nicaragua y en Honduras, porque no queremos gente que dependa, queremos gente que se pare delante de Dios, pero que entiende el principio de ser comisionado y ser enviado. Sí. Eso es el apostólico. Claro. Entonces, cuando yo soy padre, puedo enviar apostólicamente. Curiosamente, todos los días a las 8 y 9, entre 8 y 9 de la mañana, yo envío apostólicamente a mi hijita al daycare, al cuidado maternal, y le digo, eres enviada, ¿a qué juegues? Porque necesito que ella entienda el principio de ser enviado, que de tal manera todo lo que haga va a ser determinado el principio de la aljaba y la flecha. Todo lo que nuestros hijos hacen deben ser enviados. Todo lo que la Comisión Apostólica indica fueron enviados. Entonces, necesitamos entender el principio de la dependencia o el principio de la conectividad apostólica. Yo no quiero generar dependencia. Yo no soy el sustituto de Dios. Yo quiero que gente que Dios ha puesto alrededor mío entiendan su llamado, entiendan su identidad, entiendan su capacidad, entiendan quiénes son en Dios y que puedan ser firmes en su propia identidad, pero que puedan reconocer que necesitan ser enviados y comisionados. Ese es el proceso del llamado. Yo necesito que usted entienda hoy, hay un proceso en el llamado donde uno es identificado, uno es confirmado, uno es separado a través del equipamiento. Número 4, uno es comisionado, se le impone las manos. Número 5, uno es enviado a la esfera que debe operar. Entonces, usted es enviado cada vez haya una nueva esfera en la que se mueve. Pero la comisión, usted necesita ser comisionado. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, otro de los principios que es inquebrantable es que el padre apostólico, el padre espiritual, no puede sustituir a Dios, no puede sustituir la relación con Dios. O sea, el padre apostólico revela la verdad, pero siempre la medida es Cristo.
Yo creo que estos tres principios de lo que es una paternidad correcta, porque si no tiene una paternidad correcta y tiene alguno de estos principios, usted necesita aprender a oír. Y algo que yo he visto a lo largo de los años es las ideas de la lealtad romántica. La lealtad romántica produce muerte. Ay, ¿qué va a pasar si me voy? Ay, no, no, no. Usted huya por su vida. Hay casos en la Biblia de gente que se mantuvo fiel y leal a una cobertura o a una relación romántica y terminaron en muerte. Vemos el caso de Sansón, terminó en muerte porque se unió emocionalmente con quien no debía. Vemos el caso de Jonatán, que tenía una palabra, pero él decidió serle fiel y leal por emoción y por afinidad a su padre natural, que el llamado profético que Dios había hecho. Porque hay una palabra que él sería el segundo del rey. Y el rey sería David. Entonces yo necesito entender dónde me voy a alinear, cómo me voy a alinear, entender los principios del alineamiento apostólico, entender las formas, entender el proceso del llamado, entender que necesito ser comisionado, que necesito ser enviado. En cada aspecto de mi vida yo necesito ser comisionado porque somos flechas y necesito a alguien que sea el arco que me impulse. ¿Ok? Si no hay preguntas, sí. ¿O si hay preguntas? ¿Alguna pregunta? En lo que veo cómo se mueve esto, quizá. Ok. Entonces, cuando hay un padre inseguro, cuando hay un padre temeroso que está formando en copias, que está provocando dependencia y que está tratando de sustituir la relación con Dios, es una marca de control. ¿Cuántos han tenido experiencias de control con relaciones pastorales? ¿Cuántos han tenido? Y la marca de control es una marca de temor en el corazón de un padre apostólico. Lo único que puede salir del temor es el control. No, es que necesito que estés controlado. No, eso es temor. Temor a que se vayan, temor a perder los diezmos, temor a perder alguien que me sirve. No, yo necesito tener un padre que sea libre. Para cuando usted es libre, usted puede ser un hijo que es libre. ¿Para qué? Para entonces convertirse en padre, porque el principio es esto. Todo hijo tiene el potencial de ser un padre. No se coma el cuento que solamente el apóstol de la casa puede ser padre. No, todo hijo puede ser padre. ¿O acaso aquí, cuántos aquí tienen hijos mayores y usted espera a los nietos ya? Porque todo hijo debe ser un padre. Entonces, hay diferentes formas de ejercer paternidad. Hay una paternidad apostólica dentro de una iglesia, pero también hay paternidad en medio de la amistad. Hay paternidad en el trabajo, donde ejercemos una función de padre, cubrimos, sanamos, liberamos y podemos ejercer el amor del padre. Y en la iglesia, una vez una persona que tiene una iglesia de más de 2,000 personas, me dice, aquí el único padre soy yo. Y dije yo, Dios mío, el espíritu que se movió en el rey Salomón, que tenía 700 concubinas y 300 mujeres y no sé cuántos hijos tuvo. O sea, el espíritu del gañarón, ¿cómo se dice? Garañón. Garañón. El espíritu del garañón, o sea, del caballo que más puede. No, o sea, todo hijo es un padre y todo padre necesita un hijo. O sea, entendemos este principio, quebrantamos el espíritu de control, la marca de temor que nos mantiene atados y que nos mantiene con la imposibilidad. Aquí cuenta Álida que tuvo una experiencia así con un apostolito fuera de orden, completamente fuera de orden. Entonces, ya, ¿cuántos han escuchado el ADN de la casa? No, este es el ADN de la casa. Oh my God, déjeme decirle eso. Cuando hablamos de eso, del ADN de la casa, muchas veces se expresan estas cuatro cosas que están ahí. Porque lo que estamos buscando es la clonación. Y Dios no quiere clonación, Dios quiere reproducción. Y en la reproducción tenemos identidad correcta, tenemos las marcas correctas. Aún en una casa
donde hay 3 hijos, son distintos. El pastor Adolfo tiene 3 hijos, todos son distintos, el uno al otro, en carácter, en naturaleza, en temperamento, distintos. Pero cuando tenemos el llamado ADN, queremos que todos piensen igual, hagan igual, digan igual, y cuando alguien se atreve a decir algo formado, se quiebra. Entonces, eso fue algo que yo me pregunté. ¿Estoy formándome a mí mismo en otro o estoy formando a Cristo en otro? Porque yo estuve en lugares donde se formaba una imagen y casi era un culto. Los discipulados estaban direccionados al control y a la manipulación de la gente. Discipulado 1 se enseñaba la autoridad, la autoridad es irrefutable, la autoridad no se cuestiona, usted nunca duda, o sea, todo era un adoctrinamiento para reproducir clones, pequeños robots que funcionaran dentro de una institución, cuando la verdad es que Dios nos ha hecho verdaderamente libres. Y creo que usted entienda esto, porque necesitamos generar una iglesia con verdadera identidad, porque hay demasiado mal uso de lo que es los conceptos del reino. Entonces, en eso que llamamos ADN, todo lo que no se parece al líder es sospechoso. Entonces, lo primero que dicen, ya se expresó el espíritu de Absalón. No sabe cuántas veces a mí me llamaron a la oficina y me decían Absalón. Yo decía, ¿de qué? ¿Y ahora qué hice? Porque un día se me ocurrió por el Espíritu de Dios que tenía que lavar los pies a los discípulos que Dios en el discipulado que yo daba. Yo era el director de discipulados, pero tenía que seguir un protocolo al pie de la letra. Y un día Dios me dijo, lávale los pies a estos. Y le lavé los pies a los 20 o 30 personas que estaban en el discipulado. Fue algo tremendo, poderoso. La gente comenzó a llorar, la gente comenzó a pedirse perdón, la gente comenzó a ser libre. A los días me llamaron a la oficina y me dijeron, ¿usted cómo se atreve a hacer eso? Eso no estaba en el manual. Yo dije, bueno, estaba en el manual del Espíritu Santo, pues, ¿qué hago? Todo lo que no huele al líder, todo lo que no piensa como líder, todo lo que no adora al líder es sospechoso y te van a poner la X. Bienvenidos al club. Vamos a establecer un movimiento sano en el espíritu. Número 2, todo lo que desafía al estilo, la forma de la iglesia es marcado y listo para recibir corrección. Mire, yo pasaba en la oficina advirtiéndome, tenga cuidado con Absalón, tenga cuidado, esa era la rutina conmigo. Tenga cuidado con Absalón, tenga cuidado con Absalón, tenga cuidado con Absalón, y así. Y ahora, mi pregunta era siempre, ¿qué hice? Una vez, uno de los líderes con los que yo trabajaba muy de cerca, cometió el error de darme una ofrenda de una computadora. Los líderes llegaron a él y le reclamaron que cómo se había atrevido a darme una computadora a mí y no a ellos. Solo para que piensen. Quien trabajaba con ellos era yo. Cuando a alguien se le ocurrió llegar y pedirme por primera vez cobertura, autoridad espiritual, paternidad, y yo fui donde mis apóstoles, entre comillas, y les dije, ¿sabe? Vino el pastor tal y tal y me pidió paternidad. Se rieron en mi cara y me dijeron, vos, tened cuidado con Absalón. Porque lo que no piensa, lo que no habla, lo que no dice, lo que rompe el molde de la religión, siempre va a ser confrontado en la corrección. Y la corrección que mata, no la corrección que sana. Porque necesitamos identificar la corrección que mata y la corrección que sana. Si la corrección que has recibido de tu padre, de tu madre, de tu autoridad, te mata y te destruye, es porque te está acusando por algo que nunca hiciste. Te condena, te acusa, te señala, pero nunca te abraza para liberarte. El número 3, la creatividad fuera del formato y se establece como una rebelión. No puedes ser creativo. ¿Qué te ocurre el Espíritu Santo como me ocurrió a mí? Lavarme los pies a los discípulos. No, eso fue rebelión. O que alguien me regalara la computadora, eso fue rebelión. O alguien, éramos muy amigos y salíamos juntos. Y también era líder de la iglesia. Y un día, delante mía, le dijeron a él, a ustedes dos, yo los voy a separar porque no quiero que sean amigos. O sea, cuando yo hablo de estas cosas, no las hablo porque me las contaron en un chisme, las hablo porque las viví. Y entonces la creatividad
que desafía la norma religiosa se llama rebelión. Yo hablo que tú eres creativo en el medio donde estás, que tú puedes generar creatividad, aunque sea señalado. Jesús fue señalado. Estamos demasiado acostumbrados al aplauso. Todos queremos que nos aplaudan, no queremos que nos apedreen, pero si a Jesús, que era la rama verde, lo crucificaron, ¿nosotros qué esperamos? Entonces, cuando el padre sale, los hijos no saben quiénes son. ¿Por qué? Porque se convirtieron en una copia. ¿Cuántas veces te has sentido que no sabes para dónde vas, no sabes qué hacer? O sea, y lo único que sabes hacer es repetir lo que ya hiciste una vez. O sea, si hay una marca dentro de tu vida, que ha habido una distorsión del ADN real de Cristo dentro de tu vida, la sangre de Cristo hoy limpia lo más profundo de tu conciencia, hoy limpia lo profundo de tu corazón, hoy limpia, hoy limpia, hoy limpia en el nombre de Jesús, y todo aquello que ha sido llamado a generar copias está siendo quebrado. Hoy se quiebra la copia, el carbón de lo que tú no eres. Yo hablo que hay una paternidad sana que comienza a ser liberada para que tú puedas ser todo lo que Dios habló que tú eres, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, cuando hablamos, para mí, este principio que le voy a dar es el principio apostólico más importante que tenemos que entender. Aquí está en 3 partes. Hoy se me fue. El principio de Aljaba, yo lo identifico en 5 partes en nuestras 3. El tiempo de cuidado es el tiempo donde somos identificados y confirmados. Usted puede identificar dones, talentos en un niño, pero no quiere decir que está listo. ¿Cuánta gente es identificada y confirmada como profetas y no tienen la madurez para desarrollar el llamado? Tienen el llamado, pero no la madurez. Y cuando los lanzamos antes de tiempo, su flexibilidad, su firmeza como flecha no está lista y se quiebra. Se quiebran ante la presión, se quiebran ante el aplauso, se quiebran ante los dones y pierden su destino. Siguen siendo profetas, siguen siendo apóstoles, pero desviaron su llamado. Entonces, el tiempo de cuidado, cuando leemos el Salmo 127:5, dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. El tiempo de la aljaba es el tiempo del cuidado, es el tiempo de estar bajo cobertura, no es el tiempo de exigir, no es el tiempo de sostener, proteger y afirmar. Es el tiempo donde identificamos y confirmamos, afirmamos identidad. Todos necesitamos pasar por el tiempo del cuidado. O sea, esto apréndalo como hijo, como padre natural, apréndalo como hijo espiritual. Si es padre espiritual, apréndalo como padre espiritual. Hay un tiempo para cuidar. Número 2, el tiempo de la preparación. Es el tiempo que yo le llamo el tiempo de la separación. ¿Qué es lo que hace en la separación? Ya el hijo tiene, el hijo que ha estado en la flecha, ha estado en el proceso de ser formado, aprender paciencia, aprender identidad, carácter, solidez, firmeza. La madera está siendo templada, la adoración, el sacrificio ha permanecido, ha pertenecido en ese lugar. No ha huido como el hijo pródigo, ha desarrollado naturaleza, carácter. Entonces está listo, ¿para qué? Para ser preparado. Y entonces la flecha recibe otro proceso. El hijo formado es equipado, corregido. Entonces, hay una marca de dirección. ¿Para qué? Para ser comisionado. Si tú no eres comisionado, no puedes ser enviado. Y tú no puedes ser comisionado si no has sido cuidado. Porque ¿quién te comisiona sino el que te cuida? ¿Quién te envía sino el que te comisiona? ¿Quién te corrige sino aquel que te enseña? Pero hoy, en esta moda de profetitis que tenemos, llamamos a cualquiera, los ungimos
entre comillas, porque ya no podemos ungir a nadie, porque la unción era tipo del viejo pacto. Hoy tenemos el movimiento del nuevo pacto, el cual es interno, y ese proceso interno tiene que ver con cuidado, tiene que ver con preparación. ¿Para qué? Para el tiempo de ser enviado, donde la flecha es puesta en el arco. Y déjeme decirle algo, lo único que se tensa en el momento del envío no es la flecha, es el arco. El arco, usted empieza a estirarlo y lo estira y lo estira. Y entre más alto apunta, más larga es la distancia. Mayor altura, mayor trayectoria va a tener. O sea, necesitamos entender cómo vamos a movernos en este principio. Necesito entender donde soy identificado, donde soy confirmado, donde soy separado para ser preparado, para luego ser comisionado, ser enviado. O sea, necesito entender este principio, el principio del aljaba. Entonces veamos algunos principios que quiero impartir sobre tu vida como padres, porque aquí yo reconozco que hay padres espirituales. Aquí está la profeta Dolia, aquí está Luz, aquí está Gilberto y Avi, está mi esposa, está Adolfo, está Claudia Branda desde Argentina, Nadir. O sea, estos 5 principios necesitamos tenerlos presentes. Número 1, el padre espiritual construye en amor y seguridad. O sea, todo lo que hace, cuidar, proteger, no añade control. El control es una marca de temor. Si tú tratas de controlar a tu hijo, terminará yéndose, sea espiritual o sea natural. Lo vas a ahogar, lo vas a sofocar, vas a robar su creatividad, vas a robar su expresión de identidad, porque en el temor opera el control. Entonces, y en el control no puede operar el amor, porque el amor echa fuera el temor. Entonces, si el amor echa fuera el temor, ya no hay control. Pero si hay control es porque no hay un perfecto amor. ¿Por qué? Porque no tenemos el trinomio perfecto del amor. No tenemos la aceptación, la aprobación y el amor del toque. El padre construye con amor y da seguridad. El que ama da seguridad. El que ama perfecto. Si hay control, no es amor perfecto. Si hay manipulación, no es control perfecto, porque hay temor, y en el temor hay control, y en el control está en la manipulación. No quiero que hagas esto porque te va a pasar esto, tengo miedo, porque tengo una experiencia previa, porque yo ya pensé esto, yo ya pasé esto, qué barbaridad, qué va a pasar con esto. No, el padre que ama da seguridad. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer lo que Dios me dijo que yo sería. No tengo temor a que se vayan, no tengo temor a que dividan, no tengo temor a que crezcan más que lo que yo soy. O sea, yo tengo amor y seguridad. Por eso lo puedo dar. Necesito ser libre de eso. Número 2, enseña y dirige, nunca impone. Yo conozco pastores que le dicen a la gente, aquí la autoridad soy yo y se hace como yo digo. No. Si el tiempo de los esclavos ya terminó. Yo tengo mente, tengo pensamientos críticos, sé pensar, sé analizar, sé discernir en el espíritu, sé moverme en el espíritu. Y cuando yo no tengo la voz del espíritu, entonces puedo ser manipulado. Pero cuando tengo la voz del espíritu, puedo discernir una voz equivocada. Y yo me hago responsable cuando obedezco la voz del hombre antes que la voz de Dios. Un verdadero padre nunca impone, siempre te deja la decisión. ¿Obedece o no obedece? Enseña y dirige, nunca impone. Número 3, nunca quiere probarte tu verdadera identidad. Él estimula quién tú eres, estimula tu creatividad, estimula tu forma, estimula quién tú eres. Yo hablo con Adolfo y yo nunca le he dicho, haga como yo hago. Cuando hablo con Nadir, nunca le digo, ay Nadir, haz las cosas que yo hago. No, ella tiene que ser lo que ella es. No por imitación, no, ella tiene que ser ella. Jennifer tiene que ser ella. Porque ahí está la verdadera autoridad de un hijo, en su identidad, en su creatividad, en su verdad. Porque nuestra medida es Cristo. Nuestra capacidad está en nuestra medida. La estructura que Dios nos ha dado está en base a la medida que genera responsabilidad. Y ese es el modelo de paternidad que vamos a establecer.
Yo hablo a los pastores que están aquí. Es tiempo de entender estos principios. No voy a operar más en temor. No voy a operar más en control. No voy a operar más en manipulación. Número 4. El principio de la rendición de cuentas es algo que tiene que ser enseñado. Cuando les comentaba lo de Adolfo, dije yo, se me fueron y yo ni sabía. No era porque yo necesitara algo, era porque es importante la rendición de cuentas. ¿Para qué? Para poder ser enviado, para poder ser comisionado. Que la rendición de cuentas es importante y es un principio que Jesús estableció con sus discípulos. Dice que los envió y cuando los envió ellos regresaron contándole de todo lo que habían hecho. Cuando yo no rindo cuentas es porque tengo un corazón que oculta. Y un corazón que oculta es un corazón que esconde el temor de ser desaprobado. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y con Eva? Corrieron y se escondieron, pero un corazón sano que no teme la desaprobación, sino que espera la corrección, es un corazón que es vulnerable y que corre a la luz para recibir feedback, para recibir retroalimentación, impartición. En la rendición de cuentas, el corazón crece. En la rendición de cuentas, el corazón es libre. En la exposición a su voz, somos libres. Entonces, y por último, cuando rendimos cuenta, nos exponemos a la corrección en amor. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser corregido para no cometer algo malo otra vez o seguir haciendo lo malo y seguirse escondiendo? No, cuando yo rindo cuentas me expongo en vulnerabilidad a ser corregido, pero el Padre nunca avergüenza. Corrige y enseña en amor, corrige y enseña para sanar, corrige y enseña y te muestra un camino. Entonces, escriba, tomen una foto de estas 5 funciones y aplíquelas en su vida. Como padre espiritual, como padre natural, aprenda a moverse en esta dimensión. Construya siempre en amor y de seguridad. Enseñe y dirija. Nunca imponga sus propias ideas. Estimule la identidad propia. Rinda cuentas. Aprenda a rendir cuentas. Número 5. Corrija en amor. Nunca en vergüenza. No señale el error. Corrija la equivocación. Son 2 cosas distintas. Decirle, es que todo lo que haces está mal. O decirle, esto que hiciste no funcionó bien por esto, por esto, por esto. Señalamos la actitud, no la persona. 5 funciones de la paternidad espiritual sana. Ahora, en mi caminar, cuando no hay una funcionalidad sana, yo escribí 6 disfuncionalidades de la autoridad. Usted las puede encontrar en el libro, que si se acuerda, hace 9 semanas se le regaló. Entonces, 6 formas de autoridad distorsionadas. Número 1, la autoridad, el líder autoritario. Es el líder que se impone, es el líder que manda, es el líder que obliga. Ahora, detrás de un líder autoritario hay marcas y hay señales. Y mientras el líder no sea sanado y tú te mantengas bajo ese liderazgo, vas a desarrollar una mentalidad de esclavitud. O quizás ya uno está operando y no se ha dado cuenta. Pero yo me resisto. Yo me resisto a vivir en un ambiente de esclavitud. El líder autoritario se impone, obliga, manda y se excusa diciendo yo soy la autoridad. Número 2, el líder que controla y manipula. Yo sé que nadie aquí conoce gente así. ¿Alguien conoce un líder controlador y manipulador? Gabriel, qué bueno verte. Número 3, el líder que todo lo micromaneja.
no confía en nadie, no cree que, o sea, todo lo tiene que pasar por él, todo lo piensa él, todo lo hace él. Hay un principio que yo aplico en mi vida y es el siguiente. Si hay quien lo puede hacer igual o mejor que yo, que lo haga. Yo no tengo problema. Ahora, cuando alguien no lo puede hacer mejor que yo o igual que yo, pues yo le ayudo para que aprenda. Porque la idea es que yo haga menos. Como padre espiritual, la idea es que yo haga menos y los hijos hagan más. ¿Me entiendes? Pero el líder inseguro y temeroso siempre va a quererlo controlar todo porque él siente que si él no es el centro, ya él no funciona. Él se siente desaprobado porque hay marcas de rechazo dentro de su corazón. Otro tipo de liderazgo es el líder permisivo. Todo está bien. Él evita la confrontación, no corrige. O sea, todo tiene un temor al conflicto. Creo que es algo que yo aprendí. Dice mi esposa que yo no le temo al conflicto, yo lo abrazo. Dice que ando por ahí buscando con quién darle. Y en realidad no es tanto así, pero sí me gusta. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en medio del conflicto se manifiesta quienes son aprobados, porque revela el corazón. Pero cuando tengo una naturaleza permisiva, todo es bueno. Y la Biblia dice que el pecado se corrige con misericordia y con verdad. Cuando solo existe la misericordia, no funciona. Tiene que haber misericordia y verdad trabajando juntas. La verdad que enseña y revela y la misericordia que abraza y que sana. Pero si todo es abracito, abracito y no balazo, como el gobierno nuestro, abrazo y no balazo, no funciona porque se vuelve permisivo. La corrupción crece, se magnifica. Pero cuando establecemos un principio de un balance de gracia y verdad, abrimos la puerta a la sanidad. Entonces tenemos el líder autoritario, el líder controlador, el líder que todo lo controla y lo maneja, porque él debe ser el centro. El líder permisivo, todo lo tolera, todo lo acepta. Número 5, el líder egoísta autoservicial. O sea, vieron qué unción la que tengo. Nada, si yo no predico, la gloria no se mueve. Ay, si yo no canto, como una vez estuvimos 2 horas en un tiempo de adoración tremendo en una iglesia. Y en eso subió el pastor y dijo, agarró una guitarra desafinada, por cierto, y dijo estas palabras: ahora sí vamos a adorar. Y dije yo, bueno, tenemos 2 horas adorando. Y entonces empezó a cantar una canción fuera de tono, fuera de ritmo, la guitarra no sonaba, chillaba, y él empezó a decir, así no está cayendo aquí. Y dije yo, lo que cayó fue sueño, porque yo me voy. Pero cuando él cantaba, él sentía que la gloria era lo único que se podía mover. Ese es el tipo de líder egoísta, no deja que nadie crezca, que nadie se desarrolla. Solo yo predico, o sea, yo tengo que ser visto. Y por último, el narcisista, que tiene un poquito de todos. ¿Ha identificado usted cómo se identifica el narcisismo? Hay mucho de esto en la iglesia de hoy. Yo he escuchado a un profeta, mire, a mí me sorprende cuánta ignorancia profética hay. Esta persona dijo esto: necesitamos volver a los tiempos de la admiración, porque la admiración es el principio de la paternidad. Y dije yo, ¿qué? Y toda la gente, mi padre, yo te admiro. Y dije yo, bueno, si es por admiración y no por revelación, no por discernimiento, no por paternidad, no por verdad, no por justicia, no por gracia, no por los principios del reino, y es por admiración, entonces cualquier cosa que admiro se convirtió en mi padre. Esa es precisamente el engaño que tenemos hoy. La admiración no es un principio bíblico de paternidad. Porque yo le garantizo que muchos de nosotros que vimos el mundial admirábamos a los jugadores. Para que no se convirtieron en su padre espiritual. Aunque algunos admiran el YouTube y reciben más de YouTube que de su propio pastor.
de fulano, de mengano, de sultano, y se las pasan en YouTube admirando a alguien que nunca van a conocer, alguien que si lo llama no le va a tener una llamada. Conozco gente que diezma por YouTube, pero no le pueden dar el diezmo de quien reciben y se alimentan. Denle un aplauso al Señor esta noche. Y yo necesito salir de la ignorancia espiritual, para no decirle amén a cualquier cosa. Ayer puse un post en Facebook que decía algo así: y si nunca realmente hemos adorado, porque Jesús establece ese principio en la mujer samaritana y le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Y entonces a veces cantamos y lloramos, y puede ser en ignorancia, pensando que estamos adorando y no estamos adorando. A veces sentimos la presencia y se me pararon los pelos, pero también hay otra forma de que te paren los pelos. Y ahí no es la presencia, porque Jesús, Dios, no estableció la presencia por cosas externas, estableció la presencia desde el momento interno. Lo vemos en el principio de la cueva con Elías. No estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba en el viento, estaba en el silbo apacible, porque era interno, era la revelación de su voz. Yo necesito urgentemente salir de la ignorancia y dejar de gritar amén a cualquier burrada que dicen por ahí. ¡Que hay amén! Y ahí repetimos. Cuando yo repito en mi ignorancia, me hago partícipe de la ignorancia, y la ignorancia se arraiga dentro de mí. ¿Está conmigo? Sigue conmigo. Estoy siendo desafiado para entrar a una nueva dimensión. Siendo desafiado para entrar a una nueva dimensión. Necesitamos salir. Entonces, el principio de todo. Uno, la medida. Usted aprende a identificarla donde quiera que vaya. La medida. Si la medida no es Cristo, si la medida no es el Hijo, si la medida interior no es Cristo, huya. No importa si lleva 20 años en esa iglesia. Si la medida no es Cristo, si la medida no es reflejar la identidad del Hijo, si la medida se convirtió en el líder, como una estrellita de árbol de Navidad que tiene que ser allá arriba, es un principio babilónico. Huya. Salir de en medio de ellos y no tocar lo inmundo. Tenemos que traer una nueva dimensión, y la medida se llama Cristo. Yo lo repito, la medida se llama Cristo. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cristo en ti es la revelación. Cristo en ti es la identidad. Cristo en ti es la verdad. Cristo en ti es la fuerza. Cristo en ti es la revelación que te muestra el Padre. Cristo en ti es la adopción. Cristo en ti. Sin eso, podemos tener muchos dones y ser muy profetas, ser muy evangelísticas, trabajar en muchas iglesias, pero sin la medida estamos vacíos. Número 2, tu capacidad. Son tus dones, tus talentos. Pero si tú quieres crecer en tus dones y talentos, tienes que tener la medida correcta. Si la medida es incorrecta, tus dones estarán proyectados al lugar incorrecto. Hay dones que se usan para beneficio propio. Hay capacidades que se usan para el líder, para idolatrar al líder. Hay capacidades que están en función de un ministerio, no en función de la medida que es Cristo. Recuerdo una vez que yo fui y creamos un movimiento de evangelismo. Y evangelizamos cerca de 4,000 casas, puerta por puerta. Y cuando terminamos el evento de evangelizar, y le dije a todo el equipo que teníamos, toda una colonia entera, el objetivo no es predicar de la iglesia, el objetivo es anunciar a Cristo. Pídanles entrar a la casa, pídanles orar. Luego me regañaron que por qué no invitamos a la iglesia y la gente no ha ido a la iglesia. Y le dije, la verdad es que no me interesa que vengan a la iglesia, me interesa que conozcan a Cristo. Si vienen a la iglesia, a esta o a otra, gloria al Señor. Pero me interesa que Cristo sea anunciado. Amén a eso, ¿sí o no? Entonces, esa es la capacidad de estar en la medida correcta. ¿Para qué? Para crear una estructura correcta. Yo tengo que entender que Dios me puso en responsabilidad y tengo que aprender a administrar mi propia medida. Tengo que aprender a administrar mi propia capacidad. Yo tengo una estructura.
Y esa estructura está protegida por límites. Hablaba con el pastor Adolfo temprano de la importancia de entender límites. Límites en mi familia, límites en mi identidad, límites en el ministerio que Dios me ha dado, límites en el negocio. No voy a salirme de los límites de mi responsabilidad como profeta, como pastor, como apóstol, como madre, como padre, como hermano, como amigo, como miembro de la iglesia. Hay una estructura que debo entender y esa estructura se llama límites. Esa estructura contiene responsabilidad tuya para crecer, multiplicar y cuidar. Y por último, ese es el modelo que vas a poder reproducir. Por último, ese es el modelo que se reproduce. Ese es el modelo que se reproduce. Quiero cerrar ahí. Hacer un tiempo para orar. Para mí estas 8 semanas han sido, vuelva a leer el libro. Si no lo tiene, aunque se envió en PDF, pídamelo. Voy a honrar. Si no lo tiene, pídamelo. No lo tengo físico, pero se lo envío digital. Con el compromiso que lo mantenga para usted. Ahora, si lo puede comprar, cómprelo, que también nos ayuda. Medida, Cristo. Capacidad, dones y talentos. Descúbrala, qué dones tiene, qué talentos tiene. Y póngalos en base a la medida. No proyecte sus dones por lo que usted es. Proyéctelos por lo que usted es en Cristo. Estructura, identifique sus límites de operación, sus límites de identidad, sus límites de capacidad. Identifíquelo. Yo le decía al pastor Adolfo, que me comentaba algunas experiencias con algunos hechiceros y brujos dentro de su iglesia que han estado llegando a hacer brujería. Evidente, delante de todo el mundo. Y hablamos acerca, o sea, si yo no establezco límites, el enemigo puede entrar. Una vez hay límites claros, el enemigo no puede entrar. Lo que hablábamos en la iglesia los lunes pasados, es la única semilla que el enemigo se roba, es la semilla que está afuera. Que está dentro no puede robar. La que está dentro de mi corazón la puede abortar. El enemigo no la puede robar. Son dos cosas distintas. Entonces asegúrese que el enemigo no le robe. Establezca límites. Tus hijos son su semilla. El enemigo no les puede robar. Establezca límites. Tu ministerio es su semilla. Establezca límites. El enemigo no la puede robar. Ahora, para entender los límites, tenemos que enderezar lo que está fuera de lugar, entender capacidad, entender mi responsabilidad y entender el principio de la multiplicación, porque Dios quiere que tú multipliques. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú avances y que seas próspero. Y no pensemos en prosperidad como dinero. Prosperidad es tener todo lo que Dios ha diseñado que tengas para completar tu viaje de manera exitosa. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar en esta noche para que la fuerza de tu espíritu pueda penetrar esta noche, Dios, con fuerza y con libertad. Padre, abriendo los ojos en el nombre de Jesús, rompiendo, Padre, toda ceguera, todo aquello que nos ha mantenido ligados a la mentira, a la ignorancia y a la religión. Quiero orar en esta hora que la fuerza de tu Espíritu Santo entra y libera a Dios en el nombre de Jesús. Yo quiero orar en esta noche, Dios. Padre, que cada pastor, líder, Padre, profetas, mujeres, corren a la brecha y establecen movimientos de sanidad en su casa, en sus ministerios, para traer libertad y vida. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, oramos en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos en esta noche. Tu verdad y tu justicia que se manifieste. Padre, yo hablo que tú despiertas y avivas tu obra en medio de los tiempos. Y la revelas y las conoces. En el nombre poderoso de Jesús. Te lo bendigo. Y yo hablo en este cierre que primero eres hijo, que eres comisionado a una verdad. Primero eres hijo. Y eres enviado como hijo del Eterno. Eres enviado como hijo. Aleluya. Para la naturaleza del hijo. Sí, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. De aquellos que se identifican con la paternidad espiritual de su servidor,
Hoy yo los envío en el nombre de Jesús a expresar una identidad nueva. Y Dios te llama, multiplica, 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 multiplica. Mira las semillas en tu mano y multiplica en el nombre de Jesús. Hasta la Argentina, multiplica. Aquí Elisbeth multiplica. En Colombia, Milena multiplica. Gabriel multiplica. Adolfo multiplica. Luz multiplica. En el nombre poderoso de Jesús, Maritza multiplica. En el nombre poderoso de Jesús. Que tu semilla, el enemigo no la puede robar más. Y Amén, no amén, habrá más amén. abortos porque estamos viendo un proceso de circuncisión en el Santo. nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, sí, Señor. Amén. Y amén. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén, amén. Dos cosas. Voy a mantener el chat abierto para los que quieran participar en el próximo laboratorio, que será un laboratorio profético, igual el día jueves. Y estamos por comenzar en la iglesia. Quien quiera participar, los días lunes, 8 de la noche, hora nuestra, 10 horas de la Florida, para que Luz no llegue tarde otra vez. Es broma, Luz. Vamos a comenzar un tiempo que se llama Abriendo un Nuevo Portal. Vamos a hablar de estrategias de cómo crear ese movimiento. Así que si usted quiere ser parte, bienvenido a la iglesia en línea los días el lunes. La instrucción que por ahora tengo son 6 meses. Quizás pueda ser más, no creo que sea menos. Así que esté pendiente. Si quiere ser parte de la iglesia en línea, escríbame, yo le agrego en el chat. Estamos teniendo muy buenos tiempos. Arrancamos siempre, lastimosamente yo no canto, pero arrancamos con un tiempo de adoración, gracias a la tecnología y YouTube, que es tremendo porque podemos conectarnos todos y adorar.